¿Quién gana más dinero en el Perú? ¿Un médico que pasó más de una década estudiando entre universidad, internado, serums y especialización? ¿O un ingeniero que ingresó antes al mercado laboral y empezó a acumular experiencia mientras otros seguían estudiando? Esta es una de las discusiones más frecuentes entre estudiantes, padres de familia y profesionales. Y la respuesta no es tan simple como muchos creen. Porque si le preguntas a una persona en la calle, probablemente te dirá que los médicos ganan más. Después de todo, son los encargados de cuidar nuestra salud, realizan diagnósticos complejos y en muchos casos toman decisiones que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Pero si observamos algunos sectores de la ingeniería, especialmente minería, tecnología y ciertas áreas industriales, encontramos profesionales que reciben ingresos que sorprenden incluso a muchos médicos. Entonces, surge la pregunta: si hoy un joven peruano tuviera que elegir una carrera pensando principalmente en el dinero, ¿debería estudiar medicina o ingeniería? Para responderlo, vamos a comparar 4 aspectos fundamentales. Primero, ¿cuánto gana realmente un médico? Segundo, ¿cuánto gana realmente un ingeniero? Tercero, ¿cuánto tiempo toma llegar a los salarios más altos? Y cuarto, ¿cuál de las dos profesiones ofrece mejores oportunidades económicas a largo plazo? Pero antes de continuar, hay algo importante que aclarar. Cuando hablamos de médicos o ingenieros, no estamos hablando de grupos homogéneos. No gana lo mismo un médico recién egresado que un neurocirujano con 20 años de experiencia. Y tampoco gana lo mismo un ingeniero industrial recién contratado que un ingeniero de minas trabajando en una gran operación minera. Por eso, en este video, no vamos a usar mitos ni frases como "dicen que ganan mucho". Vamos a revisar datos salariales reales y referencias actualizadas. Por ejemplo, plataformas de empleo como Computrabajo muestran que el sueldo promedio de un médico general en Perú ronda los 4.400 soles mensuales, aunque puede variar según la región y experiencia. Mientras tanto, los salarios de ingeniería muestran diferencias enormes dependiendo de la especialidad, la empresa y los años de experiencia. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes, porque al analizar los números completos, descubrimos que la profesión que parece ganar más al inicio no necesariamente es la que termina generando mayores ingresos a lo largo de toda una carrera. Y algunas de las cifras podrían sorprenderte. Ahora que ya conocemos las reglas de esta comparación, es momento de analizar al primer contendiente, los médicos. Y aquí es donde muchas personas tienen una percepción bastante diferente de la realidad, porque cuando alguien escucha la palabra doctor, suele imaginar automáticamente una profesión extremadamente bien pagada, consultorios privados, clínicas modernas, pacientes entrando y saliendo todo el día, y una cuenta bancaria creciendo constantemente. Pero la realidad para la mayoría de médicos peruanos es bastante más compleja. Todo comienza con una carrera universitaria que normalmente dura 7 años. Después viene el internado, luego el serums, y recién después de todo eso muchos empiezan a trabajar de manera estable. Es decir, mientras otras carreras ya llevan varios años generando ingresos, muchos médicos todavía están terminando etapas obligatorias de formación. Y aquí aparece el primer dato interesante. Según información salarial actualizada de Computrabajo, el sueldo promedio de un médico general en Perú se encuentra alrededor de los 4.400 soles mensuales. Otras plataformas como Indeed muestran cifras similares, ubicando el promedio entre 3.700 y 3.800 soles mensuales. Ahora bien, ¿significa eso que todos los médicos ganan aproximadamente esa cantidad? No, y aquí es donde la profesión empieza a mostrar sus diferencias internas. Un médico recién egresado que recién inicia su carrera puede ganar bastante menos que un médico con experiencia, mientras que algunos profesionales que trabajan en zonas alejadas, realizan guardias adicionales o asumen cargos específicos pueden aumentar considerablemente sus ingresos. Pero el verdadero cambio económico ocurre cuando aparece una palabra clave: especialización, porque en medicina, convertirse en especialista suele marcar una diferencia enorme. Cardiólogos, anestesiólogos, neurólogos, traumatólogos, radiólogos, entre muchas otras especialidades. Según Wage Indicator, los médicos especialistas en Perú pueden alcanzar remuneraciones que superan los 12.000 soles mensuales después de varios años de experiencia, y algunos casos pueden ir aún más arriba dependiendo del sector donde trabajen. Y aquí aparece una ventaja que pocas profesiones tienen. Un médico puede combinar varias fuentes de ingreso al mismo tiempo. Por ejemplo, trabajar en un hospital, realizar guardias, atender en una clínica privada y además tener un consultorio propio. Eso significa que sus ingresos no necesariamente dependen de una sola empresa. Sin embargo, existe un costo que muchas veces no se menciona: el tiempo. Porque mientras un ingeniero puede estar acumulando experiencia laboral desde los primeros años después de graduarse, un médico que busca especializarse puede pasar varios años adicionales estudiando y capacitándose. En otras palabras, los ingresos altos de la medicina suelen llegar más tarde, pero cuando llegan, pueden ser bastante atractivos.
Y eso nos lleva a una pregunta importante. Si los médicos pueden llegar a ganar tan bien, ¿por qué muchas personas creen que los ingenieros tienen mejores ingresos? Ahora que vimos cuánto puede ganar un médico en Perú, es momento de analizar al segundo competidor, los ingenieros. Y aquí encontramos una ventaja que cambia completamente la comparación, porque mientras la medicina tiene un camino relativamente definido, la ingeniería es un universo enorme. Existen ingenieros civiles, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, ingenieros de minas, ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos y muchas otras especialidades, cada una con mercados laborales y niveles salariales muy diferentes. Por eso, cuando alguien pregunta ¿cuánto gana un ingeniero en Perú?, la respuesta correcta siempre es: depende de qué ingeniería estemos hablando. Sin embargo, hay algo que la mayoría de estas carreras tienen en común. Los años de estudio suelen ser menores que en medicina, y eso significa que muchos ingenieros ingresan al mercado laboral antes. Mientras algunos médicos continúan con internados, serums o especializaciones, muchos ingenieros ya están acumulando experiencia profesional, y eso tiene un impacto enorme en los ingresos a largo plazo. Veamos algunos ejemplos. Uno de los casos más conocidos es la ingeniería de minas. Perú es uno de los principales productores mineros del mundo, y debido a ello, las empresas del sector suelen ofrecer salarios muy competitivos, especialmente cuando se trata de operaciones de gran escala ubicadas en zonas mineras. No es raro encontrar profesionales con experiencia que superan ampliamente los ingresos promedio nacionales, pero la minería no es la única área atractiva. En los últimos años, la ingeniería de sistemas y las carreras relacionadas con tecnología han experimentado un crecimiento notable. Y existe una razón muy simple: Internet eliminó muchas fronteras. Hoy un profesional peruano puede trabajar para una empresa ubicada en otro país sin necesidad de abandonar su ciudad. Esto ha permitido que algunos especialistas en programación, desarrollo de software, análisis de datos y ciberseguridad accedan a salarios que hace algunos años eran difíciles de imaginar. Por supuesto, no ocurre de la noche a la mañana. Requiere experiencia, capacitación constante y dominio de herramientas que cambian rápidamente. Pero el potencial existe. Ahora bien, también debemos hablar de algo que suele ignorarse: la diferencia entre salario y potencial de crecimiento. Porque un médico puede tener una trayectoria bastante estable. Sin embargo, algunos ingenieros tienen la posibilidad de crecer hacia puestos de gestión, dirección o incluso emprendimiento. Y ahí es donde aparecen ingresos que ya no dependen únicamente de las horas trabajadas. Por ejemplo, un ingeniero puede convertirse en gerente de proyectos, director de operaciones, consultor independiente o fundador de una empresa. Y en esos casos, el techo salarial puede aumentar considerablemente. Pero no todos son ventajas, porque la ingeniería también suele estar más expuesta a los ciclos económicos. Cuando determinados sectores atraviesan problemas, contrataciones o inversiones pueden reducirse. En cambio, la necesidad de atención médica suele mantenerse independientemente de la situación económica. Y esa diferencia será clave para entender quién gana realmente más. Porque no solamente importa cuánto dinero entra cada mes, también importa la estabilidad con la que llega ese dinero. Y cuando comparemos ambos factores juntos, veremos que la respuesta es mucho más interesante de lo que parece. Llegamos al momento más esperado. Después de analizar por separado a médicos e ingenieros, es hora de colocarlos frente a frente. Y aquí descubrimos algo que muchas personas no esperan. La respuesta cambia dependiendo de la etapa de la vida en la que se encuentre cada profesional. Imaginemos a dos jóvenes de 18 años que terminan el colegio el mismo día. Uno decide estudiar medicina, el otro decide estudiar ingeniería. Ambos son responsables, ambos se esfuerzan y ambos logran graduarse. ¿Qué ocurre después? Generalmente el ingeniero ingresará al mercado laboral antes. Mientras tanto, el estudiante de medicina todavía tendrá que completar etapas obligatorias de formación. Esto significa que durante varios años el ingeniero puede estar acumulando experiencia laboral, construyendo contactos profesionales y generando ingresos. Y aunque al inicio esos ingresos no sean extraordinarios, existe algo muy poderoso llamado experiencia acumulada. Cada año trabajado suele traducirse en mejores oportunidades, mejores puestos y mejores salarios. Por eso, durante los primeros años de carrera, muchos ingenieros tienen una ventaja económica importante. Pero la historia no termina ahí, porque cuando el médico logra especializarse, la situación comienza a cambiar. Las especialidades médicas más demandadas pueden generar ingresos significativamente superiores al promedio nacional, y en algunos casos, un especialista experimentado puede superar cómodamente a muchos profesionales de otras áreas. Sin embargo, aquí aparece una pregunta interesante. ¿Qué sucede si comparamos a los mejores de cada profesión? Es decir, un médico especialista exitoso contra un ingeniero exitoso en minería, tecnología o un cargo directivo. Y la respuesta es que ambos pueden alcanzar ingresos muy elevados.
En ese nivel, la diferencia ya no suele depender únicamente de la carrera, depende de la experiencia, las habilidades, la reputación profesional y las oportunidades que cada persona aprovecha. Ahora hablemos de estabilidad, porque ganar mucho dinero durante algunos años no es lo mismo que tener ingresos estables durante décadas, y aquí la medicina tiene una ventaja importante. Las personas siempre necesitarán atención médica, siempre existirán hospitales, clínicas, consultorios, emergencias y pacientes. Eso no significa que todos los médicos tengan trabajo garantizado, pero la demanda de profesionales de la salud suele mantenerse relativamente constante. La ingeniería, por otro lado, puede depender más del sector. Por ejemplo, cuando existe un auge minero o tecnológico, las oportunidades pueden multiplicarse. Pero cuando determinados mercados atraviesan dificultades, algunas empresas reducen inversiones o contrataciones. Por eso, muchos especialistas consideran que la medicina ofrece una estabilidad superior, mientras que algunas ramas de la ingeniería ofrecen un potencial de crecimiento más acelerado. Y ahora llegamos a una comparación que pocas personas realizan: el costo de oportunidad. Imaginemos que un ingeniero empieza a trabajar varios años antes que un médico especialista. Durante ese tiempo puede ahorrar, invertir, comprar activos o incluso emprender. Eso significa que parte de la ventaja salarial futura del médico puede verse compensada por los años adicionales de ingresos acumulados por el ingeniero. Por eso, cuando alguien afirma que una profesión gana más que la otra, normalmente está observando solamente una parte de la historia. La realidad completa es mucho más compleja, y precisamente por eso vamos a cerrar este análisis respondiendo a la pregunta principal del video: ¿quién gana más en el Perú? Y la respuesta es: depende. Sí, puede sonar decepcionante, pero es la única respuesta honesta. Porque si tomamos a un médico general promedio y lo comparamos con un ingeniero experimentado en sectores como minería o tecnología, es muy posible que el ingeniero tenga ingresos superiores. Pero si comparamos a un médico especialista consolidado con un ingeniero promedio, probablemente el médico tenga ventaja. Y si enfrentamos a los mejores profesionales de ambas áreas, la diferencia puede ser prácticamente inexistente. En realidad, llega un punto donde la carrera deja de ser el factor más importante. Lo que realmente marca la diferencia es lo que haces después de obtener el título, porque el mercado laboral premia cada vez más las habilidades escasas, la experiencia, la capacidad para resolver problemas y la capacidad de generar valor. Por eso existen médicos que ganan mucho menos de lo que la gente imagina, y también existen ingenieros cuyos ingresos superan ampliamente las expectativas de la mayoría. El diploma abre una puerta, pero no determina automáticamente cuánto dinero ganarás durante el resto de tu vida. Y aquí hay otro aspecto que rara vez se menciona. Elegir una carrera únicamente por dinero suele ser una apuesta peligrosa, porque los ingresos cambian, los mercados cambian, la tecnología cambia, incluso las profesiones más demandadas pueden transformarse con el tiempo. Lo que hoy parece una apuesta segura puede verse muy diferente dentro de 10 o 15 años. Por eso, además del salario, conviene preguntarse algo más importante: ¿podrías dedicar décadas de tu vida a esa profesión? Porque no estamos hablando de una decisión para 1 o 2 años. Estamos hablando de miles de días de trabajo, miles de horas, y posiblemente toda una vida profesional. Al final, tanto la medicina como la ingeniería pueden ofrecer una vida económicamente cómoda para quienes destacan en su campo. Ambas tienen profesionales exitosos, ambas tienen oportunidades de crecimiento, y ambas requieren esfuerzo, disciplina y aprendizaje constante. Así que quizá la pregunta correcta no sea quién gana más. Tal vez la pregunta correcta sea: ¿en cuál de estas profesiones tendrías más posibilidades de convertirte en uno de los mejores? Porque ahí es donde suelen encontrarse los ingresos más altos. Y ahora quiero conocer tu opinión. Si hoy terminaras el colegio y tuvieras que elegir una sola carrera pensando en tu futuro económico, ¿elegirías medicina o ingeniería? Y algo más interesante todavía, ¿cuál crees que tendrá mejores oportunidades en Perú durante los próximos 20 años? Te leo en los comentarios. Si te gustó este análisis, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque en los próximos videos seguiremos comparando carreras, salarios y oportunidades laborales en el Perú. Nos vemos en el próximo video.